después dice, vengan. O sea, ¿por qué no ayer mismo? No, por una razón sencilla, porque no llegó el propio del estudio a la mesa de partes oportunamente. La mesa de partes cerraba a las 4 de la tarde. Entonces no pudo llegar el escrito. Si usted ve mi escrito, creo que tiene fecha de ayer. El escrito suyo. Así es. De fecha. ¿En lo que ha publicado en Twitter? Así es. Lo que ha publicado en Twitter es de ayer, no es de hoy. Ingresó hoy día, a primera hora. Yo mismo lo llevé y lo ingresé y me entrevisté con el fiscal Juárez Atoche. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Yo soy un convencido de que quien ejerce función pública, y el arbitraje es función pública, aunque quede a cargo de particulares, tiene el deber de responder por sus acciones. Y tiene el deber de ponerse a disposición de cualquier investigación. Y si el señor fiscal, al margen de las consideraciones que el señor juez haya tenido, considera que o en mi domicilio o en mis oficinas puede encontrar material relevante para su investigación, yo me pongo a su disposición para que él pueda registrarlos, buscar lo que quiere y si lo encuentra, que lo incaute. Este es el tuit del Ministerio Público, dice fiscal Germán Juárez, aclara que el pedido que formuló para el allanamiento ejecutado ayer, o sea, es un día posterior, incluyó al abogado Humberto Abanto, pero este fue rechazado por el juez Manuel Chullo, aduciendo que el colaborador eficaz no vinculó de manera sólida al abogado con el caso. Y luego de esto, usted pone, acabo de solicitar formalmente al fiscal Juárez Atoche que proceda al registro de mi vivienda y oficinas. Esto lo hace, digamos, de manera voluntaria. ¿Conoce usted a Manuel Chullo? ¿Sabe por qué lo exoneró? ¿Conoce los detalles de la declaración del colaborador eficaz? Los detalles de la declaración del colaborador eficaz han sido resumidos en la disposición donde se me involucró como investigado en abril. Esa no es. Esa es la resolución del juez, me imagino. Sí. Yo no la tengo. Lo que me refiero es que cuando me incorpora a la investigación en abril del año pasado, la Fiscalía, que en ese momento estaba a cargo del fiscal, de otro fiscal, del fiscal, su segundo apellido es Chaupi, se me va el apellido. Ya. Este fiscal resume lo que dice el aspirante a colaborador eficaz. Y ese colaborador eficaz en ningún momento se refiere a mí. O sea, no solo es que no hay bases sólidas, sino que no hay absoluta referencia a mí por parte del colaborador eficaz. Por eso, la pregunta es por qué al día de hoy o el día de ayer, si usted dice que fue ayer, usted abre la puerta de su vivienda y pide que sea... Por una razón sencilla. ¿Por un tema de transparencia? Por un tema de transparencia. Y segundo, porque se ha querido decir que el juez a mí me ha blindado, que hay alguna protección. Esa es la sensación que quedó. Por eso le pregunto si usted conoce a Manuel Chullo. No lo conozco. ¿Quién es el juez que rechazó el pedido del fiscal Germán Juárez para el allanamiento que debía ejecutarse? Es más, le voy a contar, yo planteé ante el juez Chullo una tutela pidiendo que la Fiscalía me precise los hechos por los cuales me investiga. Y el doctor Chullo me la rechazó. Así que digamos que no es muy anuente ni conmigo ni con la Fiscalía. Correcto. El documento que tenemos aquí, que es un documento de la Fiscalía, aquí está allanamiento, registro domiciliario e incautación, dice lo siguiente: en cuanto a los investigados, y menciona varios, Campos Flores, Pardo Narváez, Martín Tirado García Rojas, Pepe Romero, Abanto Verástegui, está usted en la lista, etcétera, 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 se postula como imputación que estos, en su condición de árbitros, habrían aceptado y recibido donativo, entre paréntesis, dinero, con la finalidad de no solo influir, sino además de decidir fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con la empresa Odebrecht, en las diversas controversias arbitrales que conocieron y en las que se desempeñaron como integrantes y presidentes de los correspondientes tribunales arbitrales que conformaron. Esto constituiría delito de cohecho pasivo específico, de acuerdo al artículo 395 del Código Penal. Se les atribuye también a los mencionados que el dinero proveniente de los sobornos o dádivas habría sido convertido o transferido a cuentas bancarias personales, habrían adquirido bienes con el objetivo de evitar la identificación
determinación del origen ilícito del dinero, su incautación o su decomiso, esto entre paréntesis, lavado de activos, artículo 1 del Decreto Legislativo 1106. Y finalmente se señala que los árbitros investigados a su vez formarían parte de una organización o asociación ilícita, esto debido a que previamente a la conformación de los tribunales arbitrales y sus designaciones se habrían reunido y concertado con los demás investigados la realización de acciones delictivas, como es el determinar el procedimiento de arbitraje y el sentido del fallo a favor de Odebrecht. Como árbitro, usted se ratifica en todo lo que ha hecho y en todos los laudos arbitrales que usted firmó y favorecieron a la empresa Odebrecht. No, no favorecieron. Le dieron la razón a quien la tenía. Y vamos a desenhebrar esto que está diciendo la Fiscalía. La razón era para usted de Odebrecht. La razón era de quien aportó, de quien las pruebas demostraron que tenía todo el derecho en el proceso. ¿Por qué no le ponemos nombre propio a eso? No, Era porque Odebrecht. lo que pasa es que cuando me pone usted el verbo favorecer, da la sensación de que yo le he hecho algún obsequio. No, a la Odebrecht. pregunta es, No, mire, es que escúcheme la un ratito, pregunta es absolutamente franca. escúcheme. Usted se ratifica Yo me ratifico absolutamente en todas mis las decisiones. acciones que como árbitro Así es, ejecutó. absolutamente. Y si Ejecutó. quiere se las explico aquí. Y que esos, exacto, y que esos laudos que resultaron favorables a Odebrecht, porque no sé de qué otra manera decirlo, en un laudo al final se ¿Qué dice a favor de tal o a favor de cual. No, no se dice a favor de nadie. Se dice fundada la demanda o infundada la demanda. Bueno, fundada la demanda contra el Estado, ¿correcto? Sí, pero el Estado no quiere decir que sea invencible. Yo lo sé, pero a lo que voy, y para no confundir a los televidentes, No es mi propósito confundir a nadie. y eso es lo que le estoy pidiendo. Para ponerlo en términos claros y sencillos, usted se ratifica en que las decisiones que adoptó, que a la larga le dieron la razón a Odebrecht, son las correctas. Absolutamente. En esos 3 casos Odebrecht tenía razón. Absolutamente. Y el Estado debía reparar a Odebrecht. Y tenía que pagar porque eran sus obligaciones. Cuéntenos de esos 3 casos. Yo acá Antes tengo la que nada información. quiero desenhebrar la lectura que usted ha hecho porque da una impresión errada. Si usted se da cuenta, estamos ante lo que se llama una imputación en masa. Hablan de 5 personas como si estas 5 personas hubieran sido un ballet que hacía todo al mismo tiempo. Y si usted se da cuenta, no hay ningún hecho. Dicen que yo he recibido dinero. ¿Cuál es la suma? ¿Está ahí? No está. Ya. Dicen que yo he lavado ese dinero, que ni siquiera tiene suma determinada. Y dicen que además yo me reuní, no dicen cuándo, cómo, ni con quién, ni en dónde, para concertar estos arbitrajes. A ese nivel de irresponsabilidad se llega para pedir una medida restrictiva de la libertad o la violación de la privacidad del domicilio. Entonces, yo sí quiero que quede claro que el propio fiscal Juárez Atoche, tanto como el tuit del Ministerio Público, reconoce que no hay ninguna imputación directa a mí como receptor de fondos ilícitos. Y ahora vamos a hablar de los arbitrajes. De acuerdo, pero sí hay investigaciones abiertas. Que haya una investigación abierta no quiere decir que una persona sea responsable. Lo primero que la protege es la presunción de inocencia. Correcto. En principio, ¿usted reconoce que hubo arbitrajes arreglados a favor de la empresa Odebrecht? Bueno, es evidente. La evidencia que se ha aportado con la declaración del colaborador eficaz y la corroboración de la existencia de una cuenta en Andorra da a comprender que esto ha ocurrido. En el caso suyo, usted fue nombrado por la compañía para dirimir, entre otras, una diferencia en el proyecto IRSA Norte. En 3, 2 por el Estado y 1 por Odebrecht. Correcto. Sí. ¿Nos puede explicar los detalles de eso y por qué Odebrecht tenía la razón? Le puedo explicar con facilidad 2, porque hay uno que no tengo ahorita registro en la mente, pero se lo puedo decir. El primero de ellos es uno sobre IRSA Norte. ¿Qué sucede? IRSA Norte es una carretera que se desplaza por toda la selva. En la selva hay lluvias y existen lo que se llaman zonas inestables, que son las zonas de las que se producen deslizamientos, huaicos como les decimos comúnmente. Estas zonas inestables, Mávila, fueron identificadas una por una en el contrato y su mantenimiento era de cargo del concesionario porque, por decirlo en sencillo, la carne sale con hueso. O sea, el concesionario tenía que hacerse cargo de los deslizamientos que se producían en las zonas inestables identificadas en el contrato. Correcto. Pero también se produjeron deslizamientos y se producen deslizamientos en zonas no identificadas. Entonces la respuesta del contrato era que el concesionario tenía que ir donde el Ministerio de Transportes y decirle hay que hacer tal solución técnica, una obra accesoria, tienes que darme el dinero para poder desarrollarla y ejecutarla, para que no se siga repitiendo el deslizamiento. El Estado no cumplió con solventar las obras accesorias.
Y siguieron produciéndose deslizamientos en estas zonas que no eran previsibles, eran zonas imprevisibles. Ese costo no era del concesionario y el Estado se negaba a asumirlo. Y por lo tanto tuvimos que darle la razón. Más aún, en ese arbitraje, como en los otros dos, dispusimos una pericia de oficio, porque el Estado ni siquiera planteó una pericia. ¿Tiene en la memoria cuánto dinero le tuvo que pagar el Estado a Odebrecht para resarcirlo por eso? 8 millones aproximadamente, si mal no 8 recuerdo. millones. Porque claro, son varias ocasiones, son 3, de acuerdo a la información Sí, que he podido le recabar. voy a contar el tercero, que es el que más... 2012, revuelve. 2013, a favor 2012, de la 11, Interoceánica 12 y 13. Sur, tramo 3, Interoceánica Norte, ambas integradas por la compañía brasileña. Ya. Votó de manera individual a favor de las pretensiones voté de manera exigidas. individual. Acá dice, votó de manera individual a favor de las pretensiones exigidas por Odebrecht en estos 3 Ese laudos. es un reporte, me imagino, de IDL Reporteros, que hace una tergiversación permanente de los hechos. ¿Usted recibió dinero? Jamás. Pero además, permítame explicarle el tercero, porque el tercero es más importante todavía, porque es el que más se zarandea, porque hay 24 millones de dólares ahí. ¿Sabe de qué trataba el arbitraje? Odebrecht recibe de parte de Ocitran 472 días de ampliación de plazo por causa imputable al MTC. O sea, la obra se demora 472 días porque el MTC no cumple con sus obligaciones. Odebrecht le dice, págame los gastos generales durante el periodo de la ampliación de plazo. El ministerio le dice, no te voy a pagar porque no te corresponden. Y es sabido que cuando la ampliación de plazo se debe a causa de la entidad, tienen que pagarse los gastos generales. 472 días, Mávila, en una obra de ese volumen, con la cantidad de maquinaria y la cantidad de servicios que involucra, se transformó en una suma que no fue determinada por el tribunal, sino por la pericia de parte que ordenamos, que tampoco fue pedida por la entidad para defenderse. Ojo, el Estado le había reconocido a Odebrecht en las obras accesorias los gastos generales, pero decía que en la obra principal no tenía derecho a gastos generales. Eso no es aceptable, eso no es razonable. Entonces el tribunal encontró fundadas las razones de Odebrecht y dispusimos que se le pagara lo que ya había gastado, porque ojo, otra cosa que no se dice en esos reportes que hacen ignorantes sobre el arbitraje, es que no se le ha dado dinero, se le ha repuesto dinero ya gastado. Porque los gastos generales usted los tiene todos los días, durante 472 días. ¿Era dinero que había perdido Odebrecht? Que había gastado Odebrecht en el mantenimiento del funcionamiento de sus operaciones. Y que el contrato, digamos, tenía, a ver, entiendo, había gastado fuera de las condiciones de contrato. No, dentro de las condiciones Dentro de las del contrato. condiciones, pero que el Estado tenía que cubrir. Tenía que cubrirlo porque por 472 días, como lo establece Ocitran, no nosotros, la obra se quedó paralizada por culpa de la entidad, por culpa del Estado. Acá tengo información justamente, trascendidos del colaborador eficaz, porque usted sabe que toda la información que está manejando la Fiscalía es a través de colaboradores eficaces. Entonces se dice, en agosto del año 2012, Abanto Verástegui, junto con los árbitros Emilio Casina y Horacio Canepa Torres, usted trabajó con ellos, Torre. No trabajé con ellos, conformamos un tribunal. Correcto, lo conformó. Hasta Sí, ahí la claro, información es correcta. sin ninguna duda. El año, usted, el señor Casina y el señor Canepa emitieron un primer fallo favorable a la concesionaria Aresa Sur, tramo 3, y ya me explicó las razones. Según reveló un aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía, el abogado Canepa era el encargado de asegurar las decisiones favorables a la constructora brasileña. ¿Quién lo llamó para hacer este trabajo? No es un trabajo. A mí me ¿Quién lo convocó, convoca? quien me designa, Sí, porque lo ¿quién designa, lo es designa? Provías. Pero quiero decirle una cosa, porque esa información, como es costumbre de IDL Reporteros, es otra tergiversación. ¿Por qué? Le voy a explicar. El mismo colaborador eficaz dice que Horacio Canepa Torre preparó los laudos arbitrales de 17 arbitrajes, por favor, Mávila, le pido que me preste atención, excepto aquellos que presidió Emilio Casina Rivas. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo recibido el laudo, el proyecto de laudo enviado por Emilio Casina. No participó Horacio Canepa en la elaboración de ese laudo. Y canallescamente, esta gente que se dedica a difamarme, oculta esa información.
Yo le puedo entregar a usted la disposición donde el fiscal glosa todas estas declaraciones y usted las va a tener. Claro, por eso mi primera pregunta era así de abierta. Así si usted es. al día de hoy se ratifica. Me ratifico y lo volvería a firmar. Mañana la Fiscalía no podría, con argumentos sólidos, demostrar que hubo trampa en esa resolución del arbitraje. En absoluto. No podría. No. Tendría que otorgarle nuevamente, si se hiciera un arbitraje nuevamente, tendría que otorgarle volvería a votar en el mismo sentido. la razón a Odebrecht. Sin ninguna duda. Escúcheme, Mávila, los 472 días del último arbitraje no lo establecimos nosotros, lo estableció Ocitrán en la ampliación de plazo. O sea, el Estado peruano reconoció por un órgano autónomo como es Ocitrán que el Ministerio de Transportes había incumplido sus obligaciones y con eso había impedido que la concesionaria pudiera avanzar la obra. ¿Usted sabe por qué están cuestionados los arbitrajes? Por supuesto, ¿no? Pero eso no quiere decir que se generalice brutalmente y se eche la culpa a todo el mundo por igual. ¿Por qué están cuestionados los arbitrajes? Pues están cuestionados porque hay, ojo, cuidado, los arbitrajes que pueden estar cuestionados son aquellos que el colaborador eficaz señala que tuvieron participación del árbitro Canepa. No hay más cuestionamientos. ¿Solo porque era Canepa? No, porque Canepa tuvo, según el colaborador eficaz, tuvo un acuerdo con Odebrecht. No, le estoy preguntando por qué se cuestiona en general al sistema de arbitraje. ¿Sabe por qué? ¿Para qué lo utilizaba Odebrecht en cualquier caso? Un ratito, no todo el sistema, quiero que me entiendan. Que haya arbitrajes podridos no quiere decir que todos los arbitrajes sean podridos. O sea, lo que no se puede llegar es a una generalización absurda. Y que de 13, 10 hayan sido a favor de Odebrecht, ¿no llama la atención? Pero es que escúcheme, si usted lee es decir, bien... ¿el Estado era tan malo para cumplir sus contratos? Así es Mávila. Y le voy a explicar. Tan es así que el colaborador eficaz cuando relata cómo se llega al acuerdo, cuenta que Lord Campoverde le dice a Canepa Torre, las demandas están fundadas en los contratos y en las adendas, son ganadoras. Te pedimos solamente que nos asegures todo el tema, que nos termine, o sea, era el cierre, el broche de oro. A ver, ¿Okay? Para que el televidente entienda, quería hacer una pausa en la entrevista, sí, a ver si nos entendemos y si estamos en lo mismo. Sí. ¿Qué pasa con los arbitrajes? Los arbitrajes, de acuerdo a la tesis fiscal, eran un instrumento que utilizaba Odebrecht para compensar, digamos, lo que en un principio rebajaba al hacer su oferta y asegurarse una licitación. ¿Es correcto? No, o sea, la tesis de la Fiscalía. Sí, estoy diciendo que es la tesis de la Fiscalía. Sí, pero si me permite explicar, la tesis de la Fiscalía adolece de tan gruesas fallas que, por ejemplo, la Fiscalía cree que se violó la ley de contrataciones del Estado al no publicar los laudos en OCE, en el portal electrónico de OCE. Y resulta que estos no son procesos guiados por la ley de contrataciones del Estado, sino por la ley de asociaciones público-privadas. A ese nivel de ignorancia respecto del tema arbitral se llega para tomar conclusiones precipitadas. Pero usted me acaba de reconocer que hubo arbitrajes arreglados. Pero que haya arbitrajes arreglados no quiere decir que todo el sistema arbitral esté arreglado. Lo entiendo, pero le estoy diciendo, en el ámbito general, la tesis fiscal es como la estoy describiendo. Sí, pero yo le estoy refutando la tesis. Entonces, lo que hacía Odebrecht era presentar demandas contra el Estado, esas demandas se ganaban en estos procesos arbitrales y con ese dinero que se finalmente recuperaba a través de esta modalidad, Odebrecht incrementaba el valor de ganancia de la obra, la rentabilidad que tenía sobre cada proyecto. ¿Es correcto? Esa es la tesis de la Fiscalía. Por eso, en eso estamos de acuerdo. Que en mi opinión... Y según la tesis fiscal, usted formó parte de este grupo. Termino de explicar por la gente. Claro, usted habría, lo pongo en condicional, formado parte de todo este grupo de gente que trabajó, digamos, con un par de contactos al interior del ministerio, dos funcionarios, entre ellos procuradores del propio Ministerio de Transportes, que se aseguraban justamente de una mala defensa del Estado para que los arbitrajes salieran a favor de Odebrecht. ¿Es correcto? Esa es la tesis fiscal. Sí, correcto. Usted dice que en su caso particular, no aplica. No aplica. Que en los casos usted volvería a firmar y volvería a ratificar su decisión y su opinión sobre las circunstancias. Así es. Y Odebrecht volvería a ser, digamos, la parte que tendría la razón
sobre la diferencia. Sí, y el Estado sería el perdidoso. Es correcto. Entonces, a usted dice que lo quieren vincular simplemente porque trabajó con el señor Canepa. No, no porque trabajé, yo nunca he trabajado con el ¿No señor ha trabajado Canepa. con Hemos Canepa? formado parte de un tribunal. Correcto. Quiero que me ¿Quién entiendan lo la convoca? diferencia. Era la pregunta El que nos había Provías, yo le dije. respondido. No, se lo Provías. dije. Provías me designó. ¿En todos los procesos? No, en 2 me designó Provías y en 1 Odebrecht. Acá tengo. A ver, me dirá usted. Abanto Verástegui junto con los árbitros emitieron un primer fallo favorable. Según reveló un aspirante colaborador eficaz, el abogado Canepa Torre era el encargado de asegurar las decisiones favorables. Sí, Hasta claro. ahí está. Textualmente del colaborador, ¿no? Runi Lur Campoverde, representante de Odebrecht, en una de las reuniones para favorecer a la constructora, le mencionó a Canepa que si había algún árbitro que no quería fallar a favor de Odebrecht, que le avisara para él dar algún incentivo si así lo consideraban. ¿Alguna vez le ofrecieron un incentivo? Nunca. Nunca le ofrecieron No. un incentivo. Y además no solamente no es que no me lo hayan ofrecido, sino que yo no aceptaría un ofrecimiento de esa naturaleza. Correcto. ¿Usted compró propiedades en este tiempo después de haber sido árbitro? No, de en haber ese periodo, en el ese periodo 2012, de tiempo? compré un departamento que tiene una hipoteca. Compré un departamento y tomé una hipoteca por $200.000, de la cual sigo debiendo 180.000 por si acaso. No utilizó dinero, no tiene una cuenta en el exterior, una offshore, o su esposo. O sea, le hago por todas las Dios. preguntas porque es la No, manera claro. en que se ha Es que presentado. me Pero alegra lo que que- quiero es que nos explique, porque Mávila, esta es la tesis fiscal y es Mávila, por eso que usted aceptó venir aquí. Mávila, me alegra que me pregunte, ¿sabe por qué? Y quisiera que me preste atención un segundo, Sí. porque en 10 meses la Fiscalía ni siquiera me ha citado a declarar. ¿Sabe usted eso? ¿Y qué cree que hay detrás? Bueno, a mí me pareció muy sintomático que en medio de la discusión sobre las declaraciones de Mameri y de Migliaccio se me incluyera en esta investigación sin ningún señalamiento de parte de ningún aspirante a colaborador eficaz. Y me parece ahora más sintomático que en los extramuros del pleito por la recusación del juez Concepción Carhuancho se haya querido allanar mi domicilio. Lo ¿No? vincula entonces a su defensa. Yo creo que hay una actuación rencorosa de parte del equipo especial de investigación. Correcto, a la defensa que usted ha Así es. hecho, ejerce, de Jaime Sin Yoshiyama y ninguna de duda. otros dirigentes de Fuerza Popular. De Jaime en este caso solamente. Porque En el caso no- concreto de Jaime así es. Yoshiyama, usted lo cree así, es decir, sí. el señor Vela, coordinador, y el señor Juárez Atoche, aquí lo que quieren es boicotear la defensa Ahora, de Jaime Yoshiyama. tengo que decir que están atacando a la defensa en todo el caso, por favor, no me diga que no pasa. Entonces, el punto aquí es que yo me he entrevistado con el fiscal Juárez Atoche Sí. y me ha dicho que mi convicción, que lo que yo siento no es correcto, que a él no lo anima ese espíritu. Y yo he decidido creerle. Es mi decisión creerle. Y espero que los hechos más adelante confirmen lo que él me está diciendo y que su La palabra reunión sea la válida. sostuvieron el día de hoy. El día de hoy, yo Que fui a usted verlo. fue, se puso a disposición del fiscal y Como lo he llegaron estado a desde el esta comienzo. información. Lo que pasa es que nunca me han llamado. Correcto, pero sin embargo, a ver, sale Carhuancho y hoy se ha declarado improcedente la solicitud de recusación promovida por los fiscales. Porque es decir, era una recusación de finalmente mala fe. Carhuancho queda fuera. Así es. O sea, se ha conseguido que el No, juez no es que se ha Carhuancho esté conseguido. El que se puso fuera fue el juez Richard Concepción Carhuancho. Porque cuando un juez sale y adelanta opinión sobre algo que está siendo objeto de investigación, usted tiene que pelear porque haya un juez imparcial. Una de las primeras garantías que tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos en el capítulo 8 es el derecho de toda persona a ser oída en plenas condiciones de igualdad por un juez competente, independiente e imparcial. Si el juez no es imparcial, usted corre peligro. Y yo no voy a permitir que mi cliente corra peligro. Sí, podríamos discutir, porque la defensa del doctor Carhuancho dicen que él ya había declarado esto de alguna manera en la audiencia. Es que ahí hay un error. La gente no quiere entender lo que el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro en el fundamento 103 de la sentencia Ollantumala Nadine Heredia. Las frases conclusivas por parte de un juez sí. hieren la presunción de inocencia y constituyen un indicio de parcialidad. Claro, y hay un tema de apariencia de parcialidad. Así es, y ese es el argumento que lo tomamos del Tribunal Europeo de Derechos A Humanos. ver, una pregunta suelta antes de concluir la Claro, entrevista. dígame. ¿Qué procurador del Ministerio de Transportes lo convocó? A mí me designaba, en ese momento estaba el señor, quien firmaba era el señor Jaime ¿Vale? Vales. Sí, claro, Jaime Vales. sí. Pero yo no he tenido reuniones con él. Correcto. Jaime Vales está comprendido también Claro, en la está en la investigación. investigación, sí. Está comprendido porque era justamente la persona que se aseguraba de nombrar, de convocar a los árbitros que se allanarían
a la posición de Odebrecht. Le explico, Mávila. Esa es una de las hipótesis de la Fiscalía, y yo lo que puedo decirle es que en cuanto a mí se refiere, yo no tengo ni reuniones con Odebrecht, ni conozco a los ejecutivos ni a los directivos de Odebrecht, ni he tenido relaciones, y por eso le ofrecí al señor Juárez ¿Se podrían Atoche levantar el secreto de comunicaciones, eso es lo que le iba a decir, el secreto de sus movimientos bancarios, exactamente, sus cuentas en el exterior, de usted y sus familiares más cercanos? Cuentas en el exterior, no tengo cuentas en el exterior. No, por eso le hago la pregunta abierta, porque es la modalidad que se describe aquí. Mávila, hoy le he ofrecido yo al fiscal Juárez Atoche. Le dije, correcto, señor, yo le puedo dar el código que da acceso al registro de mis llamadas en el prestador de servicios que yo tengo. Se lo pongo a disposición si usted lo acepta. De acuerdo, doctora Abad. Le dije además, levante usted el secreto del secreto bancario, porque yo tengo solo 2 cuentas. Tengo una cuenta que está casi inactiva en el Banco de la Nación, que la abrí cuando se me involucró también en una investigación parecida así de arbitraria en el año 2007, 2008. Y tengo una cuenta en el Banco Continental. Correcto. No tengo más cuentas bancarias. No tiene más cuentas bancarias. No usted, pero claro, también podría tenerla a nombre de otra persona, ¿no es cierto? Pero, ok, lo dejamos ahí, simplemente le he expuesto los argumentos de la Fiscalía. Yo le agradezco, Mávila, porque ha sido para mí muy importante. Antes de cerrar la entrevista, es su versión, usted ha tenido derecho hoy a expresarla. Antes de concluir quisiera la entrevista, decirle una cosa, no solo es mi versión. Sí, está bien. O sea, no solo mi versión. Son sus argumentos. No, quiero que me escuche, Mávila. Es lo que el propio fiscal Juárez Atoche ha reconocido y el tuit del Ministerio Público ha reconocido, que no hay una imputación ni un señalamiento directo contra mí como receptor de bienes. Es lo que el juez le ha dicho al fiscal. Y es lo que el fiscal ha reconocido ayer en una entrevista radial. A ver, pero el fiscal, sin embargo, en este documento dice otra cosa, porque usted está en la lista. Pero usted ve, se da que yo esté en la lista, pero usted ve que no hay ninguna imputación concreta y usted me lo ha reconocido al leerlo, ¿no? Bueno, pero por eso le digo, está bajo investigación, en cualquier pero caso. que esté bajo investigación Correcto, no quiere decirlo. Pero para ponerlo todo Sí, en su lugar, ¿me entiende? Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Ok, el señor Jaime Yoshiyama, ¿viene o no Antes viene? del 15 de marzo va a estar aquí. Antes del 15 de marzo. Va a estar aquí. Está claro que no tiene el problema del ojo, ¿no? Sí, está absolutamente claro que tiene el problema del ojo y lo van a volver a intervenir en la 3ª semana de este mes. De acuerdo, si no viene, Lo que pasa usted es que le dijo que renunciaba. ¿Renuncia? Sí, por supuesto, pero no voy a renunciar porque Jaime va a estar acá y yo voy a ir a traerlo. ¿No le ha mentido Jaime Yoshiyama respecto a su diagnóstico médico? En absoluto, y lo que sí, más bien usted me ha hecho un gran favor. Sí sé a qué oculista no ir en el Perú. Y es al que diagnostica a la gente sin haberla visto jamás. No entiendo. Usted puso una médico aquí a declarar sobre un paciente al que en su vida ha visto. No, lo que hizo esa doctora fue interpretar un diagnóstico que estaba en el reporte médico. ¿Tiene usted un reporte actualizado de la situación médica? En este momento no, porque no me propuso este tema, pero si usted quiere vengo y me la puede alcanzar, cuando por quiera, favor, para saber supuesto. los motivos de la intervención a la que será sometido. Por supuesto que sí, Mávila. Usted Yoshiyama. sabe que yo nunca le he negado información. Cada vez que usted me ha convocado, yo he venido. De acuerdo. Muy bien, doctor Abanto, le agradecemos entonces esa presencia permanente en el programa. Muchas gracias. Queda pendiente el documento, mañana lo compartiremos con los televidentes, es un compromiso adquirido por usted. Y nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar con el doctor César Azabache, que también ha estudiado muy bien el tema de Odebrecht cuando faltan pocos días para suscribir un convenio de colaboración sumamente importante. Hay varios puntos que analizar y el doctor César Azabache estará con nosotros en unos segundos nada más. Gracias, doctor Abanto, nuevamente.